Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy vamos a estar conversando de un tema que produce un gran impacto en la colectividad. Es el dólar, el control de cambio, cómo inciden los movimientos económicos en la vida cotidiana del venezolano. Para hablarnos acerca de este tema, contamos con la presencia en nuestro espacio del profesor Luis Angarita. Él es magíster en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela y pues agradecemos muchísimo, profesor, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Bienvenido. Precisamente el tema inicial es conocer por qué y muy especialmente en los últimos días se han producido esos cambios bruscos en lo que se ha llamado el dólar paralelo. ¿Cómo incide esto en el venezolano? ¿Quiénes estarían detrás de estos cambios en los precios? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona esto con los dólares que ofrece el Estado a través del CIMADI o cualquiera de las modalidades que tiene el gobierno para vender dólares a los diferentes sectores del país? Bienvenido, profesor, y gracias. Muy buenas tardes. Bueno, podemos señalar que la semana pasada fue bastante movida con respecto a la información del dólar paralelo e incluso con las expectativas que han dicho algunos voceros del gobierno con respecto a si unificar o cambiar el tipo de cambio oficial. Podemos llegar a mencionar que la tasa en el mercado paralelo llegó a índices muy elevados por encima incluso de los 420 bolívares. Las señales del tipo de cambio tan elevado lo que trata de demostrar es la gran ansiedad y las grandes expectativas que tienen las personas con respecto a la escasez de divisas. Por un lado vemos indicadores como que el gobierno ha solicitado derechos especiales de giros al Fondo Monetario Internacional y es una forma de decirlo coloquialmente, tratar de buscar todos los últimos fondos a los cuales puede acceder, mientras que por el otro lado, cuando conocemos las reservas internacionales, que es el stock de divisas que tiene el país, ha llegado a niveles históricos muy mínimos en los últimos 15 años. Es decir, cuando rompe la barrera de los 18.000 millones de dólares y ha disminuido hoy en día aproximadamente a 17.500, da una impresión al mercado que el gobierno cada día tiene menos divisas con que atender la demanda de divisas y de dólares de todos los venezolanos. No obstante, Luis, el Estado ofrece para algunos sectores, farmacia, alimentos, $1 a 6.30. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que para la comparación de precios que tienen las mercancías nacionales con respecto al mercado internacional, a un tipo de cambio de 6.30 es un tipo de cambio muy sobrevalorado y hace que las mercancías importadas sean relativamente mucho más baratas que la mercancía nacional. Tener un tipo de cambio a 6.30 abarata las importaciones y uno prefiere como consumidor comprar arroz o comprar carne o comprar pollo, comprar todos los bienes alimenticios en el extranjero que favorecer a la producción nacional. Eso inclusive lo hace el mismo gobierno, porque ellos son en todo caso los que importan alimentos y otros insumos. Sí, por supuesto. De hecho, lo que hemos tenido con un tipo de cambio sobrevalorado es que hemos convertido a la agricultura venezolana en una agricultura de puertos. Dependemos de las importaciones. Ahora, ¿qué pasa entonces con los productores nacionales en todo este contexto? ¿O qué ha venido pasando? Bueno, ha venido pasando que la producción agrícola cada día se ve más precaria, y no solo la producción agrícola, sino incluso bienes manufacturados que muchos productores prefieren transarse o pasarse al sector de comercios e importar bienes. Lo vemos incluso en la industria farmacéutica, en donde o depende de los dólares que otorga el gobierno o genera esquemas de escasez y de ausencia de productos que incluso son algunos vitales para la salud pública, como para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, entre otros. Ahora, Luis, la lógica señala que si, como algunos sectores aseguran que hay escasez de divisas en el país,
¿por qué mantener un dólar a 6.30? ¿Cuál es la intención en este caso? Es un tema muy difícil porque un tipo de cambio competitivo tiene el efecto de, por supuesto, favorecer a la producción nacional en el mediano plazo, pero en el muy corto plazo implica el encarecimiento de todos los productos importados. Es decir, si nosotros tenemos ahorita un patrón de consumo en donde el 90% de las cosas que consumimos viene del extranjero, eso implicaría que el 90% de nuestro consumo se encarecería enormemente. Ahora, el gobierno establece otra opción como lo es CIMADI, como una manera, o de acuerdo a lo que yo señalaba, una válvula de escape que tendría, donde tendrían la opción quienes necesiten dólares para hacer importaciones de insumos o de productos, pudieran hacerlo. ¿Qué ha significado eso en la realidad de nuestra economía? El anuncio de CIMADI, que fue a inicios de este año, no ha dado el resultado esperado. Es decir, no ha disminuido la demanda de divisas y eso lo podemos ver en el mercado paralelo. Cada día se demanda más divisas y se hace a un precio mayor. Y por supuesto no ha reactivado a la producción nacional porque al tener un tipo de cambio a las 6.30 hace que los productos beneficiados de esa tasa de cambio sean mucho más baratos importarlos que realizarlos en nuestro país. Ahora, fíjate que hace poco el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, criticó a las personas que compran dólares en el mercado paralelo y además señaló de responsables de los precios y las fluctuaciones de este mercado negro a Orlando Urdaneta y al empresario Alberto Rabiel. Ahora bien, ¿qué opinas tú con respecto a eso? ¿Es tan frágil y tan vulnerable ese sector que dos personas o una empresa, una página web como Dollar Today puede hacer que todo un país se lleve por ese criterio? Realmente el valor del dólar es muy difícil señalarlo. Hay algunos indicadores teóricos que colocan al dólar aproximadamente a un valor de 130, 140 bolívares. Hay otros indicadores que lo colocan a 180. Creo que el gran problema es la distorsión que genera un control de cambios. A tu limitar la oferta, a tu limitar la liquidación de divisas que hace el gobierno porque tiene el monopolio de las divisas, inmediatamente se crea un mercado negro porque hay personas que están dispuestas a pagar un precio muy elevado solo por las expectativas de que lo pueden comprar hoy barato en relación al futuro. Es decir, que un tipo de cambio tan caro en el mercado negro, lo que genera son expectativas que en el futuro va a estar mucho más caro. Eso también quiere decir que hay mucha gente que tiene muchos bolívares. Sí, necesariamente el gran desequilibrio que hay, por un lado la escasez de divisas, es que por el otro lado el gobierno ha emitido mucho dinero. Es decir, que la masa monetaria ha venido incrementándose en niveles impresionantes en los últimos 4 años y la relación que debe existir entre bolívares y divisas cada vez es mayor. Ahora, también, digamos, con el sistema marginal de divisas, digamos que habían planteado que eso podía ser una válvula de escape, no ha sido así de acuerdo a tu criterio. No, no ha sido así porque el nivel de liquidación que tiene diario no abastece a la demanda y que por no abastecer la demanda, todo agente económico acude entonces a otros mercados como puede ser el mercado fronterizo como lo marca Dollar Today. Estamos conversando con el internacionalista Luis Sangarita, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. En la próxima parte, Luis, nos gustaría que nos comentes acerca de cuál es la tesis de cómo se puede resolver el problema económico en Venezuela, que es una de las grandes preguntas que todos debemos hacerle a los economistas y a los especialistas en esta área. Vamos a ver cuál es la respuesta de este profesor universitario en este tema tan impactante para la vida nacional. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigos, con el profesor universitario Luis Sangarita, internacionalista, hablando acerca del tema cambiario en Venezuela, cómo incide este aspecto en la vida
de los venezolanos. Y precisamente la pregunta que quedamos con nuestro invitado es relacionada a cuáles serían las acciones concretas y quiénes debían tomarlas para resolver esta situación tan inestable del mercado de divisas y por lo tanto de la economía nacional. Bueno, digamos que la caracterización del problema del mercado de divisas viene dada por algo que es la escasez. Es decir, nosotros no estamos produciendo las divisas que debe sostener a la economía nacional. Por lo tanto, todas las medidas que deberíamos hacer es generar condiciones para atraer más divisas. Creo que la medida más polémica tiene que ver con el precio del dólar, el tipo de cambio, porque lo que se ha sostenido por mucho tiempo como un tipo de cambio sobrevaluado ha hecho que seamos exclusivamente dependientes de la producción petrolera para generar ingresos en divisas. Ahora, ¿este tema se ha generado por la baja de los precios del petróleo? No, digamos que eso afecta en buena medida, pero no es la única causa. Creo que la principal causa es que no hemos producido o no hemos generado ningún otro mecanismo de producción y más bien hemos exacerbado la dependencia del petróleo. Hace 15 años nosotros producíamos el 27% de divisas en industrias distintas al petróleo y hoy ese indicador solo llega a un 1%. Es decir que el 97% de las divisas que genera el país vienen del petróleo, 2% viene de la industria del acero y del aluminio y solo 1% de las divisas que ingresan al país viene por producción nacional. Entonces, ¿cómo hacer para que se eleve la producción nacional? ¿Qué acciones para que sea de manera inmediata, diría yo? Bueno, lo que hay que hacer es primero tener un tipo de cambio que se ajuste a la realidad y que permita a los productores nacionales y que permita al sistema productivo nacional generar empleo, generar producción, generar bienes y que puedan competir con los productos importados por un lado, pero sobre todo generar un sistema de confianza en donde el productor nacional se sienta que tiene la garantía en los derechos de propiedad para poder producir. Pero la confianza es una cosa y la ganancia es otra. O sea, ¿cómo garantizarle la ganancia a unos productores internos cuando los productos externos son mucho más económicos? La gente va a preferir los más baratos. Siempre, por eso el tema de ajustar el tipo de cambio y hacerlo competitivo. O sea, el dólar a 6.30, de acuerdo a tu consideración, debía ser execrado del país. Sí, necesariamente. Creo que y toda la economía mundial entiende que hay devaluaciones que afectan positivamente a la producción nacional. Aquí tú apostarías por una devaluación. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Es una cuestión polémica porque implica en el corto plazo encarecer todos los productos importados y nosotros hemos hecho un sistema que dependemos tan abiertamente de las importaciones que implica encarecer el 90% de nuestra vida y tendría un impacto enorme en ya una muy alta inflación que puede llegar a más del 100% este año. Ustedes como especialistas han hecho proyecciones, ¿cómo va, hacia dónde va la economía tomando en consideración todo lo que estamos viviendo a diario los venezolanos? Sí, yo creo que el gobierno debe establecer paquetes de ajustes, medidas de ajustes en el tipo de cambio, en el gasto público en menos de un año. Es decir, si no hace ajustes en menos de un año, muy probablemente no va a tener las condiciones con que pagar todo lo que se necesita de divisas en compromisos en el extranjero como deuda externa y muy probablemente nos acerquemos a un escenario de default. Esos ajustes sería uno de ellos quitar el control de cambio. Por ejemplo. Fundamental. Fundamentalmente, sería el principal. Ahora, también se ha hablado en la palestra pública acerca, inclusive, de la propuesta de la empresa esta de autos para vender en moneda extranjera algunos vehículos en Venezuela. Otros han planteado la posibilidad de la dolarización como una solución. ¿Tú qué opinas de eso? La dolarización es un sistema muy extremo y que implica, desde el punto de vista de la economía, quitarte la herramienta de la política monetaria. Es decir, si tú dolarizas, tú pierdes el control monetario de tu país y es una de las dos herramientas básicas de cualquier economía, la parte monetaria y la parte fiscal. Si tú te desprendes de lo monetario, es como amputarte una mano en todo lo que es el ejercicio de planificación económica. Ahora, ¿se justifica el tema, lo que estamos viviendo en Venezuela, si, entre comillas, somos un país rico?
Creo que ha sido una planificación errónea en donde no hemos generado ningún sistema de ahorros como sí lo hicieron los países petroleros en el boom de precios petroleros y que por el contrario hemos generado una política de gasto exacerbado que ha sido insostenible. Sin embargo, el gobierno adjudica toda esta problemática a una guerra económica. Creo que el gobierno debe tener un espíritu de autocrítica y entender que hay políticas que han sido erróneas y que hasta el momento muestran que son insostenibles. Prácticamente nos estamos acercando a un escenario muy similar a la crisis económica que vivió el Estado venezolano en el año 83 con el Viernes Negro y la década perdida. Pero en ese momento fue un viernes negro, en este momento tenemos varias semanas negras. O sea, ¿cómo plantear esta situación? Yo creo que el hecho histórico del Viernes Negro lo que demuestra fue la incapacidad del gobierno de poder cumplir con sus compromisos tanto en el extranjero como con los ciudadanos. Y creo que a ese escenario nos vamos acercando peligrosamente. ¿Cuáles serían las soluciones? Porque todo tema, todo problema tiene un camino diferente al conflicto. ¿Hay un camino diferente al conflicto para nosotros de acuerdo a tu criterio? Bueno, históricamente los países que se han acercado a este escenario de crisis lo que han tomado como medida es revertir las políticas que han generado crisis. Por ejemplo, si nosotros decimos que el tipo de cambio está generando una crisis importante, nosotros debemos entonces revertir la política cambiaria y hacerla un poco más flexible y competitiva. Aquí en este escenario, ¿consideras que entraría en juego instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? ¿Crees que va a entrar otra vez en juego este organismo en Venezuela? Yo creo que sí. Creo que la necesidad de divisas que plantea el Estado venezolano por lo menos para el próximo año están por el orden de los 17.000 a 23.000 millones de dólares. Y en el mercado mundial, en el mercado financiero, hay muy pocos organismos o muy pocas instituciones que tienen una capacidad financiera como para auxiliar, y una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Y cuando a Venezuela le toque pagar, ¿a quién crees tú que puede acudir? ¿A los chinos, a los rusos? Le tocará tocar varias puertas, probablemente acuda a Rusia, a China. Vimos que en enero el presidente Maduro hizo una gira bastante extensa y tocó la puerta en países como Qatar e incluso Arabia Saudita. Creo que ahorita el gobierno está ávido de recursos, ávido de visas y bueno, cualquier opción le resultará atractiva, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Argentina se vio en un tránsito bastante incómodo a nivel internacional con la posibilidad de default. ¿Tú crees que en Venezuela podemos llegar a un punto de este tipo? El tema argentino es un gran aprendizaje para todo el mundo, porque el default anunciado en el año 2002 por la crisis de Argentina le ha implicado que están excluidos del sistema financiero internacional. Es decir, a Argentina le cuesta mucho acceder a préstamos internacionales, aun cuando a nivel de su manejo de balanza de pagos tiene capacidades con que honrar sus pagos. Venezuela se acerca peligrosamente a eso, pero muy probablemente evitemos el hecho técnico del default porque tiene implicaciones económicas, políticas y financieras muy importantes. Con las reservas internacionales que tiene Venezuela en este momento, ¿puede aguantar hasta el año que viene mientras se va viendo qué se hace? Cada día se le hace más difícil. Lo que vemos en la conducta de las reservas internacionales en el presente año es que tiene una tendencia negativa muy clara en donde de un pico de 24.000 ha bajado a 17.500 con una pérdida en promedio de más de 100 millones de dólares diarios. Para el venezolano a diario, ya para finalizar, ¿cuál puede ser un camino que le recomiendas tú a cualquier pues jefe de casa que tenga que ver cómo hace con su familia para resguardar o los ahorros que puedan tener o por lo menos para mantener los gastos? En una situación con una expectativa inflacionaria tan cara, normalmente la gente acude a favorecer el consumo presente, entendiendo que el consumo futuro va a ser mucho más caro. Entonces, para el jefe de casa muy probablemente establecerse medidas de ahorro adquiriendo bienes de ahorro o bienes de capital como
una casa, un carro para aquellos que tienen alto nivel, pero de repente un televisor, de repente acudir a sistemas de crédito. O sea, puede valen ser más los atractivo. bienes que los bolívares, en este caso. Totalmente. Ahorita tener bolívares es un sistema de desahorro importante. Muchísimas gracias, profesor Luis Sangarita. De verdad que sí. Gracias por esta interesante intervención en nuestro espacio y a ustedes, nuestros queridos televidentes. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y que Dios bendiga a Venezuela.